Bienvenido una vez más a El Límite de lo Normal. Te aseguro que no podrás evitar los escalofríos. A continuación, Existen temas religiosos que podrían ser clasificados como paranormales, y no precisamente se trata de algún fantasma. He estado leyendo y he estado viendo algunos videos ahí de milagros eucarísticos. Que a la hora de que levantó la hostia y la estaba consagrando, y a la hora de que la partió, saltó un chorro de sangre hacia resulta que el burrito, como si supiera lo que llevaba ahí, porque se llevaron una urna de oro en la que iban todas las hostias, ¿no? Ok. Y resulta que, como si el burrito supiera lo que llevaba, se tiró al piso y ya no quiso avanzar. Y cuenta el relato que los ladrones, con el ansia de escaparse, le pegaban, lo latillaban, trataban de querer hacerlo que se moviera, y el burrito no. Sí, una hostia, ¿no? Una hostia Sí. que tenía como residuos, manchas de sangre. Ok. Te podré decir que existe un video de un milagro eucarístico también, ¿no? En el momento que se realizó. ¿La orado? Ujú. O sea, que era una persona muy religiosa y que ella había hecho una oración. Y en base, o sea, de que ella hizo esa oración, según ella tuvo una visión donde la Virgen que ella tiene en su casa, en el altar que estaba rezando, como que brilló un poco más. Ok. O sea, como que dio un destello de que me suceda algo así, como decir, como llamar un milagro. Claro, sí. Pero sí conozco quién, ¿eh? Conocí una persona que alegaba tener un tumor, o sea, bastante grande. O sea, y había como eventos que eran como una jornada milagrosa, ¿no? Porque supuestamente en esos eventos, que eran como los que duraban muchísimo, era donde hacía milagros y había muchas personas. Por ejemplo, yo de los... Aproximadamente 6,000 personas. Ella había anticipado que se iba a presentar Jesús en persona, al que le llamaron así, el niño Maitreya, no sé por qué, pero hay testigos y hay videos también de esta persona, fotografías y videos. comenzamos. Este fin de año, cada quien ahí con la familia y todo, no había habido tiempo como para grabar un capítulo nuevo. Y nuevamente aquí, dar la bienvenida a mi buen José. Hola, ¿qué tal, amigos? Les deseamos un feliz inicio de año, que se la hayan pasado bien, y pues aquí estamos, ¿no? Sí, fíjate que me gustaría iniciar esta grabación con un tema ahí que yo creo que tú sabrás mucho mejor que yo, aquello de los temas religiosos, ¿no? Existen temas religiosos que podrían ser clasificados como paranormales, y no precisamente se trata de algún fantasma o algo así, sino que hay sucesos extraordinarios en torno a figuras religiosas, sí, apariciones de santos o las dichosas apariciones marianas. Y fíjate que últimamente he estado leyendo y he estado viendo algunos videos ahí de milagros eucarísticos. Entonces, fíjate que vi un video ahí de un padre que está prácticamente con el lugar donde se pone la hostia. La custodia. ¿La custodia? Sí. Y la custodia como que se está moviendo ahí. Entonces dicen que es como un milagro, ¿no? Que no lo Sí, tocan. sí. Le voy a pedir al editor que ponga el video para que lo podamos ver. Y después de eso te voy a compartir algunos videos interesantes que encontré respecto a eso. Sí. Hay uno en particular que pareciera que igual en la custodia, pero la tienen ahí como en la pared. Este video fue grabado en México, 2022, en una celebración eucarística, y prácticamente lo graba uno de las personas que eran asistentes, pero al fondo se puede ver como si algo dentro de esta custodia como que estuviera latiendo, ¿no? Entonces, lo que dicen los creyentes es que es una manifestación, y que es una manifestación así como si fuera un corazón latiendo, ¿no? Dicen, o sea, el corazón de Jesús
late en la Eucaristía. Esos dos casos en México están curiosos. Voy a pasar los videos para que los puedan ver y los puedan opinar. Pero tú cuéntame, ¿conoces algún caso interesante respecto a este tema? Sí, mira, de hecho ya tiene algunos añitos atrás que pues me dio mucho la curiosidad o más que curiosidad, la inquietud de acercarme un poquito a la iglesia. Empecé a participar prácticamente de manera indirecta en un movimiento de un sacerdote de Guadalajara. No voy a hacerle promoción a nadie, eso fue hace años. El sacerdote se llama Juan Rivas. Él me llamó mucho la atención la actividad que realizaba, porque él iba a los lugares donde ocurrían ciertos fenómenos, ¿no? Entonces él presentó un viaje que hizo a través de muchos países donde ocurrieron milagros eucarísticos, y presenta las historias y realmente a mí me impactaron bastante. De hecho, no sé si estén al alcance de nosotros en YouTube, nunca he visto si están ahí esos dichos videos, pero yo tengo un DVD de esa época. Ok. Donde vienen y se titula así, Milagros Eucarísticos. Entre las historias que a mí me impactaron fue una que, mira, bueno, una disculpa si me falla por ahí algún dato por ahí, alguna fecha, pero creo que fue en Turquía, que un sacerdote que dudaba de su fe, que a la hora de que levantó la hostia y la estaba consagrando, y a la hora de que la partió, saltó un chorro de sangre hacia arriba, al grado de que lo empapó a él, su ropa, empapó a la gente, y la sangre quedó impregnada en el techo, en la cúpula de la iglesia, y que hasta la fecha sigue ahí la sangre impregnada. Y lo que me llamó la atención, o lo que para mí fue un misterio, la hostia se convirtió en un pedazo de carne, que le realizaron estudios, y desde ya tiene mucho tiempo que pasó eso, y hasta la fecha el pedazo de carne sigue fresco. Órale, qué interesante. Y de acuerdo a los estudios que le realizaron, es la parte de un miocardio, o sea, un pedazo de corazón. Okay. Y el tipo de sangre es el mismo tipo de sangre que está en el manto de Turín. Interesante. Demasiado interesante. Sí, y entre esos hay, o sea, vienen, no sé, ¿qué te puedo decir? Como unos 7, 8 casos así, que han sido... Ha sido un milagro, o sea, y es increíble. Hay otro donde unos ladrones llegaron a robar a una iglesia, se echaron a las bolsas todo, los utensilios de oro, el cáliz, la custodia, todo lo de oro, y se escaparon. Okay. Y resulta que a la hora de que se escaparon, todo el botín lo echaron en el lomo de un burrito. En ese momento iban atravesando por un mercado que había ambulantes, ahí se ponían a vender los puestos, y ahí en esa parte, no recuerdo qué país fue, pero te lo puedo conseguir, ¿no? De hecho te voy a entregar el DVD para que tú lo cheques, ¿sale? Entonces resulta que el burrito, como si supiera lo que llevaba ahí, porque se llevaron una urna de oro en la que iban todas las hostias, ¿no? Ok. Y resulta que, como si el burrito supiera lo que llevaba, se tiró al piso y ya no quiso avanzar. Y cuenta el relato que los ladrones, con el ansia de escaparse, le pegaban, lo latigaban, trataban de querer hacerlo que se moviera, y el burrito no se movió. Entonces, en un descuido, a la hora que lo están golpeando, se rasga el costal donde iba la urna cae y se abre, y quedan expuestas todas las hostias, pero
una de las hostias se elevó a unos metros, te estoy hablando de unos 10-15 metros, se elevó y quedó suspendida en el aire. Y resulta que la gente se asustó al verla porque la vieron cómo se fue elevando. Y llamaron a las autoridades, llamaron al sacerdote. Cuando llegó, dicen que para que bajara, porque le empezaron a orar y la hostia estaba así suspendida. Y a la hora que llegó el sacerdote empezó a orar para que descendiera. Le puso el cáliz y la hostia descendió y se la llevó a la iglesia. Y como para conmemorar ese momento, o sea, en ese lugar, en el lugar donde el burrito se quedó una placa conmemorativa en el que trae a la memoria ese momento, ¿no? De ese milagro. Está bien interesante, ¿eh? Sí, suena muy interesante. Y fíjate que ahorita que me estabas platicando, no pude evitar recordar. En internet anda circulando un video de una ceremonia religiosa, Sí. donde precisamente se ve que está una hostia y la hostia está como flotando hacia arriba y Sí. está girando. Entonces me acaba justo de recordar Sí. eso. Es algo como similar, me lo pude imaginar. Fíjate que yo me empezó a dar curiosidad de esto porque Milagro eucarístico, ya que en plena misa y a la hora de la consagración, la hostia levita y da vueltas. Esto fue en el santuario de Madre Teresa, en Tijuana, México. Miren bien, ¿qué opinan ustedes? Observen este milagro eucarístico, ya que en plena misa y a la hora de la consagración, la hostia levita y da vueltas. Esto fue en el santuario de Madre Teresa, en Tijuana, México. fíjate que Miren bien, yo ¿qué opinan ustedes? me empezó a dar curiosidad de esto porque encontré datos de algo muy similar a lo que contaste. O sea, en el inicio de esta hostia que se hizo carne, Sí. pero que sucedió en México. Ok. Mira, te voy a contar. Dice, el 21 de octubre del 2006, durante una celebración eucarística en Tixtla, mientras el padre y otro sacerdote estaban dando la comunión, una religiosa que se encontraba a la izquierda del padre se dirigió hacia él con una oblea, ¿o qué es? Sí, una hostia, ¿no? Una hostia Sí. que tenía como residuos, manchas de sangre, Ok. sí, partículas. Sí. Entonces ya cuando le empezaron a ver, la hostia empezaba a desprender una sustancia rojiza. Entonces Ok. como que les empezó a llamar la atención. Inmediatamente los padres como que dijeron, es un milagro. Sí. Ahora, para que validaran como este milagro, hubo un obispo que convocó a que se hiciera una comisión teológica y de investigación. Eso fue en el 2009. O sea, el suceso 2006, cuando lo tienen que investigar para dar fe de lo que había sucedido, es en el 2009. Entonces invitan a un doctor que se haga cargo, o sea, de todo esto. El doctor se llamaba Ricardo Castañón. Él era el responsable de aclarar este acontecimiento. Ok. Acudieron a este investigador porque entre 1999 a 2006 ya había realizado estudios sobre hostias consagradas que también habían sangrado en otra parroquia, que era la parroquia de Santa María de Buenos Aires. O sea que también ahí hubo otro caso. Sí, sí. En total yo sabía que había aproximadamente arriba de 70 hostias que se habían convertido en carne alrededor de todo el mundo y habían reunido la información de cada estudio de cada una de ellas y todas coincidían con el mismo tipo de sangre. Bueno, nada más como contexto. Ok. Fíjate, y, bueno, uno pensaría que tal vez como que es un proceso sencillo, ¿no? Decir así como, no, pues ya se hizo un milagro, pero sí es todo un proceso complicado. Por ejemplo, la investigación de este señor empezó en el 2009, octubre del 2009, y los resultados los tuvo listos hasta octubre del 2012. Okay. O sea, sí, Sí, toda sí. una investigación así hecha y derecha, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho, la iglesia tiene especialistas, psicólogos y en diferentes ciencias que ayudan a validar
y pasa por un proceso muy riguroso para que algo pueda ser clasificado como un milagro. Bueno, después de 3 años de investigación, presentaron los siguientes resultados. La sustancia rojiza analizada corresponde a sangre en la que hay hemoglobina y ADN de origen humano. Ok. O sea, desde ahí está como... Bueno, está curioso. Sí. Está curioso. Se hicieron 2 estudios realizados por expertos forenses con metodologías distintas. Y cada uno pudo demostrar que la sustancia procedía del interior de la hostia. De la hostia. O sea, descartó la posibilidad de que alguien, no sé, se hubiera cortado un dedo y le hubiera echado la sangre y luego hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, que lo hubieran salpicado o Sí, exacto, embarrado. ¿no? Sí. Entonces de ahí como que se pone un poquito más complicado, más interesante. Pareciera que no es algo preparado o que alguien quisiera engañar a... Y mira, dice que el tipo de sangre es AB, similar al hallado en la hostia del Laciano. El mismo tipo de sangre que está en la sábana santa de Turín. O sea, que tiene coincidencias ahí. Te digo que tiene muchas coincidencias con lo que me estabas platicando. Entonces se hace ahí como un poquito más complicado. Después le hicieron un análisis microscópico que desvela que la sangre, la parte superior de la sangre está coagulada desde el mes de octubre del 2006. Sin embargo, las capas que están debajo e internas revelan que en el mes de febrero de 2010 la presencia de sangre fresca. O sea, pareciera como si estuviera emanando, ¿no? Sí, sí. Obviamente la sangre que va emanando internamente pues va a estar como más fresca, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino que se van formando como capas, así como si fuera... Hay otro caso donde se incendió una iglesia y la urna de las hostias prácticamente se derritió un poco de las extremidades, pero las hostias que estaban adentro y hasta la fecha existen, pero convirtieron en carne. Y lo curioso y lo que caracteriza este tipo de fenómenos es que no se seca, o sea, está fresca a pesar de los años que han pasado. Sí, fíjate, acá está como curioso. Dice muchas cosas que a lo mejor, digo, yo no sé términos así como de medicina. Uh-huh. Pero mira, por ejemplo, dice que, de parte de los estudios indica que hay glóbulos blancos intactos, glóbulos rojos, macrófagos en acción, que fagocitan lípidos. No sé qué significa eso, pero prácticamente lo que nos indica eso es que el tejido en cuestión resulta como si estuviera desgarrado, como si fuera una herida, con mecanismos de recuperación. Es lo que sucede en un tejido vivo, ¿no? O sea, tú te cortas y me imagino que glóbulos rojos, glóbulos blancos y estos macrófagos lo que hacen es que como que empiezan el proceso de cicatrización, ¿no? Uh-huh. La sangre se coagula y todo esto. Sí. Entonces, pues imagínate, está complicado. ¿Cómo puedes tener eso en una hostia? Pareciera que es como una oblea, ¿no? Que sería como algo... Y ya convertida en carne, ¿no? Sí, exacto. O sea, pareciera que se está convirtiendo en carne o tiene propiedades que la asemejan. Otra cosa interesante es que también los estudios dieron como resultado que el tejido hallado corresponde al músculo del corazón, o sea, el miocardio. Tiene similitud con lo que tú me dijiste. Lo interesante es que este es un caso local. Yo creo que si entramos a internet y empezamos a buscar información, quienes nos escuchan lo van a poder encontrar sin ningún detalle. Sí. En base a todos estos resultados, reconocieron el milagro eucarístico que sucedió en Tixla el 21 de octubre de 2006. Lo anunciaron mediante una carta y les vamos a poner ahí como lo que decía la carta para que lo puedan ver. Pero ese es un caso, digamos, que sucedió en México y está bastante interesante. Sí. Bueno, lo curioso, como tú dices, que es un caso, aparte de que es local, pues es muy reciente también, ¿no? En el 2006. Sí, claro. O sea, estamos hablando que tendría 20 años, ¿no? Pero pues relativamente, digo, esos casos no es así como que se den
cada año, ¿no? Entonces sí, relativamente reciente. Mira, como corrección te diré que, bueno, hasta donde yo sabía, hace ya algunos años, eran arriba de 70 los casos o los milagros eucarísticos. Pero creo que al correr de los años ya han ocurrido otro tipo se ha repetido ese fenómeno y hasta la fecha van 105 milagros eucarísticos en el mundo. Hay fechas, hay datos, hay lugares. Y de hecho, bueno, no sé si ya acabaste ahí con el contexto o te falta No, plantear. ya está. ¿Sí? Tú dale. Porque de hecho, como te decía, o sea, existen registros de nombres de personas que estuvieron en ese momento y en ese lugar, ¿no? De cuando ocurrió dicho fenómeno. Pero te podré decir que existe un video de un milagro eucarístico también, ¿no? En el momento que se realizó. Y es creo que uno de los videos que más, en lo personal, más me ha impactado, ¿no? Y eso ocurrió en San Sebastián de Garabandal. Resulta que a 4 niñas se les apareció un ángel. Eso ocurrió el 18 de junio de 1961. Y tuvo un lapso ese tipo de apariciones marianas entre 1971 y 1965. Pero lo que ocurrió fue que cuando ese ángel se les apareció a las niñas, a las 4 niñas, les dijo que la Virgen iba a hablar con ellas, cosa que empezó a ocurrir. Y entre muchos fenómenos sobrenaturales y extraños que les ocurrieron a las niñas, fue que ellas entraban en éxtasis y fijaban su mirada en lo alto. Ellas dicen que miraban a la Virgen. Y entre ese caso llegó el momento en que ellos abrían la boca como para recibir algo. Lo que ellas dicen es que un ángel llegaba y les daba la hostia en la boca a cada una. Pero resulta que la gente no lo veía, solamente lo veían ellas. Y le pidió una de las niñas, le pidió a la Virgen, ¿no? que diera una muestra de que eso estaba ocurriendo realmente. Entonces, la Virgen se lo concedió. Y a la hora de que la niña entró en éxtasis y estaba clavando la mirada hacia arriba, resulta que existe ese video que lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? La niña le llamó el milagruco, porque para ella ya era muy común, porque ella sí veía siempre al ángel que le daba la hostia. Pero resulta que el video, en el video se puede notar como la niña abre la boca y en el centro de la lengua aparece un punto blanco que en fracciones de segundo hace un tipo de espiral y se convierte en hostia. Entonces, y está una persona con una lámpara y está otra persona con la cámara y están en medio de una multitud. Está impactante. A mí, bueno, en esa época no vamos a hablar de IA, ¿verdad? Claro. Interesante. Bueno, sí, chécalo. chécalo. Sí, o si tienes el link, compártemelo para que sí, lo pongamos ahí igual claro. En los comentarios. Igual también lo proyectamos ahí, que lo ponga el editor. Sí, fíjate que otro de los temas que igual me han llamado la atención, digo, de la cuestión religiosa, es también el tema de los estigmas. Ese está demasiado interesante, ¿no? Ok. O sea, los estigmas prácticamente son, bueno, hablemos por ejemplo de estigmatizados, ¿no? Son personas que sufren o que les aparecen las heridas, o sea, de la crucifixión, digamos, de Cristo, sí, que prácticamente son heridas en manos, en pies, en costado y en la cabeza, ¿no? Es interesante porque yo recuerdo haber visto algunos hace no mucho tiempo. De hecho, yo creo que si buscamos ahí estigmatizados recientes, sí hay varios que prácticamente viven con sus heridas abiertas, ¿no? Sí, y siempre sí. les están sangrando. Es algo como muy impresionante de ver.
Ahorita te voy a nombrar algunos. Pero digo, a lo largo de la historia, o sea, en la misma historia católica, siempre ha habido estigmatizados, ¿no? Ok. O sea, por ejemplo, el Padre Pío es uno de los que recuerdo. Ujú. O sea, que él tenía estigmas. Entonces, está como curioso este asunto de los estigmas. Igual me acabo de recordar a una película muy buena que se llama Estigma. Ya es una película Ujú. viejilla, pero definitivamente está muy buena. Se las recomiendo a las personas que nos están escuchando. Tal vez, digo, no esperen grandes efectos especiales, pero la verdad es que la trama de esa película está impresionante. Y el tema está muy interesante. Sí, otro del que, bueno, ahorita que estabas platicando esto, uno de los recientes casos que recuerdo es el caso del italiano Giorgio Bon Giovanni. Correcto. Te voy a ser sincero, la vez que yo vi una entrevista de él, honestamente, yo no la creí. No lo creí y dudé bastante de la autenticidad de sus heridas, ¿no? Porque él presenta heridas en manos, pies y frente. Y que él afirma que, pues que son los estigmas de las heridas de Jesús, ¿no? Y que él afirma que constantemente están sangrando, le están produciendo dolor. Y aparentemente pues ha sido sometido a ciertos estudios. Cuando yo vi la primera vez ese caso, la verdad no lo creí, se me hizo que era mentira. Pero sabes que hasta hace poco tiempo que escuché de su mentor, que es Eugenio Irauza, cuando supe de la historia de él, que es su mentor, ahí sí, para que veas, se me hizo muy impactante. Porque resulta que Eugenio Irauza, o Sirauza, creo que voy a corregir, Sirauza, resulta que en el contexto de su historia, él estuvo, parece que en la Segunda Guerra Mundial, fue un marino de Italia, y resulta que él cuenta que en cierta ocasión, ya después de que había acabado su servicio en la marina, se le apareció un ovni, el cual le hacía ciertas señales con luz. Bueno, resulta que a final de cuentas los contacta directamente y ellos le hacen el encargo de difundir un mensaje para la humanidad. Y le anticipan ciertas predicciones o ciertas profecías de cosas que iban a ocurrir en el mundo. Y lo que más me llamó la atención fue que él, cuando empezó a difundir ese mensaje, resulta que las mismas autoridades y ciertos políticos lo quieren callar, al grado de que lo meten a la cárcel. Y ahí viene el desenlace más fuerte. Resulta que él, estando en la cárcel, le pide ayuda a sus amigos, pues los extraterrestres, y ante la mirada de todos los reclusos y todos los guardias, ahí afuera afuera de las celdas tenían un espacio donde los reos podían sembrar ciertas verduras. Pues resulta que en las verduras quedaron las huellas de que un ovni aterrizó y lo sacó de la cárcel. O sea, bajaron por él los extraterrestres, abrieron las rejas, se lo llevaron, sin que las autoridades pudieran hacer absolutamente nada. Y es un caso que está documentado, ¿sí? Y está testificado por reclusas, guardias y policías y medio mundo, que fue el que lo vio. Yo hasta la fecha, no sé por qué este tipo de historias no las dan a conocer, ¿no? Pero
A final de cuentas, la relación que yo encontré es que, pues, Giorgio Bon Giovanni, siendo un estigmatizado, que es el que más se dio a conocer, tiene una historia de su mentor, Eugenio Sirauza, que es una historia que a mí también me parece igual de impactante, pero que nadie la conocía. Sí, claro, está demasiado interesante. Sí. Y pareciera, como en algún otro programa dijimos, que pareciera que pues, las cosas están interconectadas, ¿no? Entonces, Claro. es interesante. Fíjate que, por ejemplo, de esto de los estigmas, me llamó la atención porque recuerdo que de más joven hay una mujer mexicana que se llama, déjame ahorita te digo el nombre. Ok. Exactamente. Se llama Elizabeth Sánchez. O sea, ella salía en los programas de televisión, incluso así como hasta en los... Caray, ese Sí, nombre no lo salía en los programas Ah. de televisión así como tipo pues no sé, los matutinos ahí de Sabadazo. Sí, que en venga esos, la alegría. Ajá. sí, en esos programas salía y era así como Ok. algo muy muy curioso de ver, ¿no? Sí. Entonces ella, digamos, como parte de su historia, o sea, para empezar como que te llamaba la atención porque tenía una cruz de sangre en la frente Caray. y tenía también heridas en las manos. Ujú. Eran las que se alcanzaban a apreciar siempre como a primera vista. Sí, Era lo que veías. Era una señora pues mayor. sí. Y pues ella sostenía, o sea, que ella había orado. Ujú. O sea, que era una persona muy religiosa y que ella había hecho una oración. Y en base, o sea, de que ella hizo esa oración, según ella tuvo una visión donde la Virgen que ella tiene en su casa, en el altar que estaba rezando, como que brilló un poco más. Ok. O sea, como que dio un destello. Y entonces dice que vio que la Virgen como que rejuveneció. O sea, la vio como si hubiera sido una joven de 14 o 15 años. Ok. Después alega haber visto también a Jesucristo. Entonces dice que tuvo como algunos síntomas físicos, así como que empezó a temblar. Y, o sea, esa visión estuvo acompañada como de algunas reacciones físicas. Cayó postrada al suelo y no pudo controlar su cuerpo. Entonces perdió el conocimiento y entonces al abrir los ojos ya empezaba como a sospechar que algo raro había pasado. Digo, ella se sentía como rara, llega, platica con su esposo le contesta así como, pues qué onda, qué te pasó, ¿no? Y entonces ella como que no tenía la noción de que ya le habían aparecido estas heridas. Ujú. Sí. Entonces, como parte, digamos, de esta visión, lo que dice es que la Virgen le dio un mensaje, ¿no? Y que le dijo que a las personas lo que les faltaba era oración como para que estuviéramos en paz y todo esto, ¿no? Sí, Y sí. entonces a partir de ese momento es que le salen estas marcas y le fueron apareciendo durante los primeros 7 días. Primero la frente y las manos, luego los pies y también le apareció una marca en el costado. Te digo que yo tuve oportunidad de verla así en los programas, digo en vivo, y lo que se le veía era las heridas en las manos y una cruz así como de Caray. sangre en la Esa la no me la frente. sabía, ¿eh? Sí, entonces está curioso, digo, no, como que no le di un seguimiento como para saber. Estaría interesante, por ejemplo, que buscara uno información de esta persona, porque es mexicana, Sí, digo, pero a esta fecha, sí. ¿no? Yo te estoy hablando más o menos, aproximadamente, yo digo, como en el 2010, Ajá. era cuando más o menos salía en los programas, pero buscando, digo, en internet, ahorita que hice una búsqueda rápida, me di cuenta que hay un documental de Discovery Channel, o sea, Ah, de, ok. de ese caso. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces está interesante, lo voy a dejar ahí en el o sea, en los comentarios, Ujú. en la Un descripción. enlace, ¿no? Ujú. Voy a dejar el enlace para quien lo quiera ver, o sea, Ok. lo pueda ver. Pero yo creo que si entras y escribes el nombre de esta señora en YouTube, ¿Cómo se llama? te lo repito, dame chance. Elizabeth Sánchez, Ok. estigmatizada. Si tú le pones Ok, eso, te sí. va a salir un Ok, chorro de ok. info. Entonces,
Si tú pones esto, vas a ver y te vas a encontrar en YouTube que hay muchos clips o videos que son grabados en programas así tipo mañanero, ¿no? Ahí Sí, como... sí, sí. Lo curioso es que, o sea, estas personas, pues yo creo que sí generan, o sea, un buen ingreso, digamos, con esto, ¿no? Porque no cualquier persona puede recibir los estigmas, ¿no? Porque es algo muy, muy sagrado, ¿no? Entonces, Sí, claro. necesitarías estar como en un nivel muy alto de oración, ¿no? Yo creo que ser casi un santo para que te pudiera salir un estigma, ¿no? Yo no sé qué se requerirá, ¿no? Para... Sí, fíjate que, por Para ejemplo, hacerlo. o sea, hay muchos que históricamente fueron estigmatizados, como por ejemplo San Francisco de Asís, Sí. ¿no? O sea, pero lo curioso es que o sea, si vemos, por ejemplo, el Padre Pío y todo esto, pareciera que las personas que sufren estigmas, o a las que se les presentan los estigmas, posteriormente luego son canonizadas, ¿no? O sea, porque Sí. hay muchos santos, o sea, si entras y buscas los santos que Sí, hay han muchos sido, que han sido estigmatizados, o sea, hay como cierta tendencia, ¿no? Entonces pareciera que sí fueran santos. No, Estaría interesante saber qué. Sí, y sabes que lo que pasa es que también, como tú dijiste hace un rato, que la iglesia cada vez es más rigurosa para, sí, para calificar o para evaluar este tipo de casos. Mira, como ejemplo te puedo decir que, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, pues desde cuando comprobaron las apariciones, cuando vieron las evidencias, pues el Vaticano la nombró como una aparición legítima, ¿no? Lo mismo pasó con la Virgen de Fátima. Pero con la Virgen de Medjugorje, que es allá en Bosnia, en Herzegovina, y con lo que es la Virgen de San Sebastián de Garabandal, hasta la fecha el Vaticano no se ha podido pronunciar para reconocer esas apariciones como apariciones legítimas. Hasta la fecha, pues la verdad, como yo conozco el contexto, pues para mí yo creo que sí serían legítimas, ¿no? Obviamente, o sea, desde un punto de vista muy, digamos, neutral, no sé si sean vírgenes, no sé si sean algo divino, pero de que es algo sobrenatural, eso es indiscutible, ¿sí? A lo que voy es a esto, es que tomando en cuenta, como te digo, o como tú dijiste, que la iglesia cada vez es más, más exigente para aceptar un tipo de casos así. Te puedo decir que en esa misma época de cuando se estaba apareciendo la Virgen de Garabandal, fue en los años que le estaba pasando al Padre Pío lo de sus estigmas, y como el Vaticano no se pronunciaba a querer reconocer como legítima esa aparición de Garabandal, hubo quien le llegó a preguntar al Padre Pío directamente: ¿sabe qué, padre? El Vaticano no nos afirma nada, pero usted, siendo un estigmatizado, díganos, ¿es la aparición de Garabandal, es la Virgen de la Madre de Dios, la Virgen María, o no? Y el Padre Pío dijo: sí, es la Virgen María. O sea, él vino a darle ese peso, ese reconocimiento a la Virgen de Garabandal. Pero bueno, son casos, no sé, muy... Pues yo creo que hasta se escapan de nuestra comprensión, ¿no? Sí, fíjate que es un tema complicado, ¿no? Pero digo, yo te voy a contar una historia que alguien me contó. Digo, yo no he tenido oportunidad de que me suceda algo así, como llamar un milagro. Claro, sí. Pero sí conozco quién, ¿eh? Conocí una persona que alegaba tener un tumor.
o sea, bastante grande. Ujú. O sea, ya se había hecho estudios y todo, y pues salía, o sea, indudablemente era un tumor. Sí. Y como por el tamaño que tenía, lo único que le habían dicho que restaba era que le tenían que hacer una cirugía. Y esta cirugía, pues ya hasta estaba como programada. Ok. Ujú. Y se hizo estudios y seguía, era un tumor grande, ¿no? Y independientemente de que fuera benigno o maligno, Ujú. y, o sea, se lo tenían que quitar porque tenía como una tendencia a que iba a crecer. Ok. Entonces, digamos como que ya estaban ahí y todo. Le, hubo una como una combinación de factores, ¿no? Ujú. Le recomendaron algunas cosas, como, naturistas, por así decirlo. Ujú. Pero bueno, el chiste es que el día que ya tenía como que presentarse a la cirugía, ya llegó. Le hicieron como un ultrasonido para ubicar bien dónde estaba el ¿cómo se llama? El tumor. Y lo que resultó es que pues, el tumor desapareció. Ah, caray. Y tenía, o sea, había los estudios. De hecho, en cierto momento pude ver los estudios. O sea, donde sí se veía que tenía un tumor. Y pues sí era algo grande. Ujú. Sí. Y el tumor se le desapareció, o sea, sí. Ujú. Entonces, de hecho, o sea, lo que cuenta esta persona es que, o sea, no hubo una explicación científica porque prácticamente llevaban un seguimiento como de Sí, control. ok. O sea, habían podido ver como la evolución de este tumor. O sea, desde que lo detectaron, Ok. pasó cierto tiempo, volvieron a hacer estudios y estaba creciendo. O sea, fue un milagro. Fue Sí, algo y sobrenatural. eso Sí. precisamente, ese es el asunto, ¿no? Y lo curioso es, por ejemplo, que pues esta persona no era religiosa. Ok. Es algo muy curioso. Uno pensaría que una persona acreedora de un milagro, pues sería una persona que sea religiosa. Sí, claro. Pero bueno, es que, mira, yo creo que ese tipo de fenómenos, pues totalmente se escapan a nuestra comprensión, porque, pues nosotros podemos hablar desde nuestro paradigma en el que nosotros fuimos educados, ¿no? En este caso, pues, nosotros, pues el catolicismo, ¿no? O alguna otra religión que se asemeje, ¿no? Y pues nosotros hablamos o experimentamos o pensamos dentro de esos paradigmas que nos han construido desde niños. Pero, por ejemplo, el caso de el Sai Baba, de allá de la India, donde pues para ellos Jesucristo no existe. Para ellos la Biblia que nosotros conocemos como tal no existe. Y para ellos no existe ni la Torá ni el Talmud de los judíos. O sea, no existe nada. Sí, claro. Ellos solamente creen en su paradigma también, ¿no? Sí, claro, es con lo que crecieron. En su religión hindú. Y hasta hace unos años que tiene, pues relativamente pocos años que murió Sai Baba, pero hacía milagros tremendos. Y no sé si habías oído hablar de él o... No. Chécalo, existe en él, parece que murió más o menos, no tengo la fecha exacta, pero alrededor del 2010, 2008, por ahí murió. Pero sus videos de cuando realizaba esos portentos, esos prodigios, quedaron registrados y créeme que son impresionantes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nosotros creemos en nuestro Dios, pero ellos creen también en su Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Sí, claro. Fíjate que hay una situación muy, muy curiosa, digo, de manera personal. Sí. Me tocó vivir como de manera parcial. Sí. Fíjate que aquí en Tlaxcala estamos relativamente muy cerca. Sí. Hay bueno, la iglesia todavía está, pero haz de cuenta que conocí a un padre que daba misa aquí en Tlaxcala, y lo conocí como de una manera pues, curiosa, ¿no? A mí me llevaron a un evento donde
Yo, más que nada, pues fui como obligado, ¿no? Porque pues no era mi idea, así como de un domingo, ir a a un evento religioso que dura 8 o 10 horas. O sea, desde tempranito llegamos a un lugar donde estaba todo enlonado. O sea, y no manches, no te imaginas la cantidad de gente que había. Así, un montón, pero muchísima gente. Sí. Y entonces, pues yo comienzo a preguntar, no, pues, ¿qué? O sea, ¿a qué venimos? ¿O qué? Y fíjate que era un señor, pues ya de edad avanzada. Y era todo un personaje este cuate, porque haz de cuenta que él producía sus propias canciones, así como de alabanzas. Ajá. Entonces, él como que iba dando su misa y después ponía sus canciones y empezaba a alabar a Dios. Ajá. Sí. Y toda la gente lo seguía, o sea, lo querían así como muchísimo, pero muchísima gente. Ok. Y después, en cierta parte, haz de cuenta del itinerario que traían o de la agenda que traían, había personas que pasaban, por ejemplo, que decían, no, pues es que yo no puedo caminar, ¿no? Tengo un mal congénito y desde que yo recuerdo no puedo caminar. Y este padre se acercaba, les imponía las manos, rezaba y... O sea, hacía todo un ritual ahí. Uh-huh. Y no te voy a decir que las personas salían caminando, pero sí me tocó ver, por ejemplo, una persona que se levantó de su silla y como que pudo dar unos pasos. E incluso hasta como que hubo personas que lo sostuvieron. Y esta persona se fue así, toda llena de júbilo. Llora y llora y llora, porque supuestamente había estado en silla de ruedas desde que había nacido. Uh-huh. Y alrededor de este personaje, no sabes, o sea, cómo había un fanatismo. O sea, porque las personas lo adoraban, o sea, prácticamente así, casi como si fuera Dios, o sea, de verdad. A mí me impresionaba mucho eso. Y había como eventos que eran como una jornada milagrosa, ¿no? Porque supuestamente en esos eventos que eran como los que duraban muchísimo, era donde hacía milagros. Y había muchas personas, por ejemplo, yo de los que recuerdo es de la persona que no podía caminar. Había otra persona que había nacido sordomuda, no pronunciaba sonido alguno. Y cuando el padre pasó y empezó a hacer su oración y ahí todo, esta persona comenzó a balbucear y pudo decir mamá. Oh. Y entonces está como curioso, ¿no? A mí... Más que nada como que me llamaba la atención porque yo decía, ¿será cierto o la neta el padre pues les pasa una lana y pues ya lo actúa? Sí, ¿no? Sí. Pero había, o sea, muchísimas personas que lo seguían y estas personas que lo seguían, había muchos testimonios de que decían que el padre les había hecho milagros. Así, pero un chorro de testimonios. Sí, sí. O sea, mucha gente le llevaba regalos, así, un chorro de cosas. Sí. ¿Por qué? Porque decían que les había hecho milagros. Sí, sí. Y entonces este cuate era como... Te digo que todo un personaje. Entonces en una ocasión que no fui, me dice mi hermana y un amigo, no manches, ¿por qué no fuiste, güey? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pues, ¿para qué voy a ir si yo me aburro ahí? No, güey, hoy la verdad es que ahí en la misa, era como la misa normalita de cada 8 días. O sea, no tipo así como evento. Dice, pero hoy en la misa... Llegó una señora o una muchacha a la que iban sosteniendo y 2 personas, dice, así robustas, 2 güeyes así grandotes, y caminaron así hasta donde estaba el padre la vio y le dijo así algunas palabras y le dijo, súbanla, dice, la subieron había como una tarima donde el padre que daba su misa, la subieron, la ataron, como de los pies a una silla, la dejaron ahí y dice mi hermana, esta persona se empezó como a peinar su cabello, se empezó a peinar, dice, traía su cabello largo, se empezó a peinar, dice, pero estaba como ida, o sea, el padre le hablaba y no le respondía ni nada, dice, llegó un momento donde el padre empezó a rezar, dice, y esta persona se empezó pues como a convulsionar, ¿no? Se empezó como a convulsionar, y entonces dice, pues este cuate, bueno, esta persona era una mujer. No sé cómo, o sea, cómo hizo eso, que se pudo como quitar se pudo quitar esas sogas
Sí. Y pegó un brinco de esa tarima hacia abajo y se empezó a acercar a la gente y toda la gente empezó a correr y todo. Y el chiste es que esa persona en particular la llevaron con este padre para que la curara y le hiciera oración, porque supuestamente estaba una persona que estaba poseída. Sí. Entonces ese día, cuando empieza a hacer la oración, como que se empieza a poner mal esta persona. Y ya, y me dice, no manches, estuvo de película. Pero, pues está como curioso el personaje, ¿no? Tenía como distintas facetas, ¿no? Yo no sé, es que mira, yo creo que eso va mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Porque acuérdate que antes de que existiera nuestra religión, o antes de que América fuera descubierto, pues ya existían ciertos canales hacia, digamos, hacia lo divino, ¿no? En este caso, pues lo que ahora le llamamos los chamanes, ¿no? Claro. Que en realidad la palabra chamán es de origen ruso, ¿no? Pero todo pues va relacionado dentro de lo mismo. Y por ejemplo, ahorita que como tú me estás platicando de este caso, no sé si habías oído del caso del niño Maitreya, No. que pasó en 1988, allá en la ciudad de Nairobi, en Kenia. Lo que tú me platicaste de esta persona o de este padre, me trajo a la memoria a esta señora ahí en Nairobi, que se juntaba mucha gente para realizar su culto, ¿no? Relacionado con el cristianismo. Y resulta que esta persona sí, ¿no? Tenía mucho arrastre, ¿no? Mucha gente se acercaba con ella, ¿no? Al momento de oración. Y resulta que en una ocasión esta señora que no tengo el nombre aquí a la mano, pero ahí en esa iglesia había aproximadamente 6,000 personas. Ella había anticipado que se iba a presentar Jesús en persona, al que le llamaron así, el niño Maitreya, no sé por qué, pero hay testigos y hay videos también de esta persona, fotografías y videos de que previo a ese momento, en el cielo se vieron ovnis. Y después, durante el momento de oración ahí en esa iglesia, de la nada se apareció un hombre. Y es bien fácil encontrar las imágenes. Hay por ahí dile al editor voy a buscar del caso de Nairobi. Están las fotos y videos. Okay. Y están entrevistas con personas que testificaron el momento, donde de la nada se apareció lo que se supone, o quien se supone que es Jesús. Un hombre muy alto, vestido de blanco, con un como turbante raro. Y llevaba en la mano una como para espantar moscas, no sé cómo se llama, pero que que era como con el pelaje de la cola de un caballo, así, para espantarse las moscas. Entonces se presentó ante todos de la nada. Cuando vieron, y estaba parado ahí junto con la persona la señora esa que hacía el momento ese de oración, y se presentó ante toda la gente. Al parecer hizo prodigios también, y cuando se retiró hubo quien lo alcanzó y le dijo: súbase, lo llevo a donde va. Y él se subió al coche, pero solamente avanzaron unos metros y le dijo: aquí bájame. Se bajó, caminó y se perdió entre la gente, las cosas, y jamás lo volvieron a ver. Qué interesante. Entonces hay fotos donde dicen es Jesús. Uh-huh. En realidad no sé quién fue, no sé qué fue, si fue algo divino, pero todo lo de los ovnis que vieron en el cielo, y luego, o sea, todo lo que fue ocurriendo, está extraña esa historia, ¿eh?
Checa. Extraña y aparte intrigante, Sí, interesante. sí. Sí, está complicado. Fíjate, ahorita que estamos hablando así como de cuestiones milagrosas, Ujú. hay un... yo estaba escuchando un podcast. Ok. Fíjate, está curioso. Estaba escuchando un podcast, pero el podcast yo lo estaba escuchando como por temática, digamos, paranormal. Ok. Estaban contando ahí unas historias paranormales y todo. Para esto, en el podcast que estaba escuchando, estaba una chica, que la chica esta decía que ella como que hacía exorcismos, Ok. que ella podía ver entes y todo. Ujú. Pero al lado de ella hay una persona que él dice que es como un chamán. Ok. Y él es un sanador. O sea, Ok. él dice que él cura males y así todo el asunto. Voy a poner ahí el link. Está bueno. Igual sí. te lo voy a pasar para Ok, que lo veas. ok. O sea, está muy interesante. Pero bueno, lo interesante de este asunto es que al final de todo este podcast, el cuate este que es como el sanador, Ujú. este cuate dijo así como de, oye, ¿sabes qué? Yo quiero regalar una sanación a las personas que están escuchando tu programa. No importa la hora, el día o en que escuchen esto, pero si lo escuchan con fe, y ellos van a poder curarse. Ok. Entonces haz de cuenta que dio ciertas instrucciones para sanar. Ujú. Entonces, como que eso me causó curiosidad y me fui a ver los comentarios, o sea, de ese podcast, y me sorprendió porque había un chorro de personas, un chorro de comentarios de personas diciendo que los había curado de un malestar que tenían. Y dije, ay, caray, eso está como curioso, ¿no? Sí, Sí, porque, o sea, como que lo vas viendo. Bueno, este programa o este podcast, Sí. yo se lo compartí a una persona que tenía como pues, cierto malestar. Sí. ¿no? Se lo compartí y le dije, mira, yo no sé si esto funcione o no funcione. Le digo, pero fíjate que yo he estado viendo los comentarios y hay muchísimas personas que dicen que sí los curó y que les quitó el dolor, y que incluso hay unos que dicen, no, yo pude sentir hasta los dedos de la persona. O sea, Caray, sí. Sí, o sea, Sí. Como los si alguien llegara a tocarlos, sí, ¿no? los comentarios están bastante curiosos. De verdad que vale la pena, Ok. o sea, ver el capítulo, llegar a esa parte y ver los comentarios, vale la pena. Ok. Pero bueno, yo lo compartí y ya total. Entonces después de un tiempo, o sea, cuando yo lo compartí y ya. Después de un tiempo, esta persona a quien se lo compartí se acerca conmigo y me dice, oye, ¿qué crees? Y le digo, ¿qué onda? Y me dice, ¿te acuerdas que, o sea, te dije que yo pues, tenía ciertos malestares, así todo el rollo? Y le digo, ajá. Y dice, pues, ¿qué crees? Dice que pues como que mi malestar pues ya se empezó a reducir. O sea, Ujú. ya estoy mejor, así y todo. Y dice, yo he estado haciendo una serie de cosas, o sea, como para yo sentirme mejor, que pues me he tomado test, he tomado medicamento, he estado haciendo varias cosas, Sí. porque la verdad es que el malestar que yo tengo, pues sí, como que sí me causa mucha molestia, ¿no? Y dice, entonces no sé en qué momento, dice, porque yo ni siquiera me di cuenta. Dice, no sé en qué momento, como que pues me empezó a dejar de doler. Ujú. Pues, porque tenía un dolor. Sí, sí. Dice, me empezó a dejar de doler. Y dije, ah, caray, pues ahora, ¿qué hice diferente, no? Y dice, tengo ahí apuntado como todo lo que me tomo. Desde el té, desde la fruta, desde todo lo que me han recomendado para aminorar ese dolor que yo tengo. Dice, bueno, dice, entonces ya, o sea, haciendo un listado de todo lo que empecé a hacer y todo, y dice, todo es lo mismo, o sea, todo lo que he hecho es lo mismo, y con lo que se me había mantenido el dolor. Dice, ¿sabes qué fue lo único diferente que hice? Y le digo, ¿qué? Y dice, llevé a cabo la sesión de sanación que me pasaste en ese Ok. video. Ujú. Y le digo, ¿y tú qué crees? Y me dijo, no, pues yo la verdad es que sí creo que sí, o sea, esa sesión en video sí me ayudó. Dice, es lo único diferente que he hecho
y vengo haciendo lo mismo desde cierto tiempo para acá. Dice, entonces, pues lo voy a seguir haciendo. Y la verdad es que sí me impresionó. Curioso. Sí, claro. No, y bueno, yo creo que también tiene que ver ahí la mente de uno, ¿no? Acuérdate lo que dijo las palabras de Jesús, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete y échate al mar. Y Sí, claro. ¿no? Entonces, eso yo lo relacionaría, bueno, así con esta historia, como, bueno, como la que para mí fue, hasta donde yo creo, una de las más impresionantes, Pachita, la chamana. Y porque ella igual cuando dicen que sanaba, y que bueno, para los que no saben, pues eso ocurrió aquí en México, en la capital. Entonces, cuando ella sanaba, pues venía gente, venían gringos, venía gente de todas partes, ¿no? Y de todas razas y clases sociales, ¿no? Entonces, cuando realizaba una sanación, de que dicen que hasta operaba vértebras, que hasta la fecha no hay manera de operar una vértebra, Sí, claro. ella ya lo hacía, cambiaba vértebras, sacaba corazones, pulmones, riñones, hígados, abría el cerebro. Y era impresionante. Y que al final de esa sanación que hacía, les preguntaba, ¿tú en qué crees? No, pues en la Virgen. Ah, pues híncate y rézale. O sea, y venía otro que tú en que, pues que es budista. Ah, pues híncate y rézale ahí a tu. O sea, sin importar qué religión tenían. Entonces, no quedará decir que eso está más en mente. Claro, sí, definitivamente, o sea, tiene que ver. Yo creo que sí, la fe, o sea, sí Sí, mueve montañas, ¿no? Yo creo que sí. Tanto la fe, e incluso, digamos, científicamente, pues el efecto placebo, ¿no? Sí, sí, también. O sea, sí te sabes esta, ¿no? O sea, del experimento del efecto placebo, Sí. que someten a personas que tienen dolor real y les dan medicamento para que sí se quite ese dolor, ¿no? Ujú, sí. O sea, para quienes no sepan, digo, en el auditorio, hay un experimento del efecto placebo que es, someten a varios individuos y a esos individuos les dan un medicamento para causar dolor real, y después de cierto tiempo les ofrecen pastillas de medicamento para que les quiten ese dolor. Y después, o sea, ellos sin saber, algunos ya les vuelven a hacer el mismo procedimiento, pero a algunos, en lugar de darles medicamento, le dan una pastilla que pues no tiene nada. O sea, no tiene ningún activo para aliviar el dolor, que es un dolor real. Pero como ellos no saben, se les quita el dolor, porque ellos piensan que están recibiendo medicamento. Y prácticamente ahí te das cuenta cómo la mente puede Pues, hacer autoinmune al cuerpo, ¿no? Sí. Y realmente lo puede, pues sí lo puede curar bueno, de sí, un dolor real. yo supe de un amigo que su mamá se quejaba bastante de un dolor de cabeza. Bastante, ¿no? Y que pues, casi todos los días se quejaba. Entonces este amigo llegó de la calle y en la calle había pasado a comprar unas lunetas, ¿no? Unos dulcecitos. Unas lunetas que llevaba ahí. Y que agarró y llegó a su casa y vio a su mamá y que otra vez estaba quejando de su dolor. Y él pues, él ya suponía como que era, ¿cómo se dice las personas que provocan sus enfermedades? Hipocondriaco. Ándale, algo así. Entonces él agarró y se saca de la bolsa una luneta. Le dice, ¿te duele la cabeza? Y dice, sí. Tómate esta pastilla, es bien buena para el dolor. Y la mamá se lo tomó. Y al poco ratito dice, oye, ya se me quitó el dolor. Sí, claro. Entonces, es eso, ¿no? Sí, yo creo que pues sí sucede muchísimo, ¿no? Sí, era una luneta, ¿no? Sí, vaya. No, pues es que Yo la creo mente que tiene que ver la mente en todo esto. la mente es impresionante. O hay capacidades que tenemos pero que no sabemos. Sí, fíjate que, por ejemplo, de eso de las capacidades, yo leí apenas que todas las personas, desde que nacemos, tenemos cualidades, se puede decir, como sobrenaturales. Sí, digamos, como el tercer ojo que podrías tú ocupar, pero que se pierden después de los 5 años. Es como que cuando se cierran y
creo que están relacionadas, o lo que leí es que es la glándula pineal, Ok. que es la que es como el tercer ojo, pero como empiezas a recibir una doctrina, ya tanto sea religiosa y todo, como que pierdes esas cualidades extranaturales o extranormales. Y está curioso, ¿no? ¿Has visto? ¿No te ha salido ahí en el Facebook un dichoso curso que se llama Veo 3? ¿No has visto? Ah, sí. Visiones extraocular. extraocular, sí, que según supuestamente los niños tienen sus ojos vendados y pueden leer libros. Bueno, del que yo sé que había abierto una escuela de eso, y creo que fue en la ciudad, por ahí de Toluca, fue el doctor Jacobo Grimberg. Yo sé que está documentado que había abierto una escuela, pues más que nada yo creo que era experimental, porque él empezaba a inducir a niños de cierta edad, ¿no? Creo que hasta de 10 años, 9 años, y hasta más chiquitos de 5, pero al parecer tuvieron muchos avances en esas investigaciones y lograron hacer cosas relacionadas con la visión extraocular y con los desdoblamientos, ¿no? Con los viajes astrales. Creo, al parecer, los papás de los niños ya no quisieron avanzar, porque hubo niños que empezaron a decir que en esos trances o en esos lapsos de experimentar, empezaron a ver, pues no sé, como demonios, monstruos, y a los papás les dio mucho miedo, y prácticamente el doctor Jacobo Grimberg se vio obligado a detener ese tipo de prácticas, ese tipo de experimentación o de investigación. Y he visto, hay un instituto de esos aquí en Puebla. Me ha parecido mucho publicidad. Sí lo he visto también. Yo creo que igual veo cosas paranormales y todo eso, pues ya dirán, va a ser clientazo. Me ponen Pero fíjate, digo, ya nos salimos un poquito del tema, pero me está como curioso y no lo puedo dejar pasar. La otra vez estaba viendo una persona que dice que puede hacer viajes astrales. Ok. Y entonces está relatando qué lugares ha visitado, ¿no? En la cuestión de los viajes astrales y todo este asunto. Y entonces la persona que lo está entrevistando le dice, oye, pero pues si tú puedes ir a cualquier lado cuando estás en este campo, en este ¿trance? Sí, en este lugar astral. Ah, ok. Como en este plano, plano sí. astral. Y tú puedes ir a cualquier lado. Y dice, sí. Y dice, oye, ¿y nunca has ido a la biblioteca del Vaticano? Que yo creo que fue una pregunta muy inteligente, ¿no? Porque supuestamente en la biblioteca del Vaticano están los secretos más secretos. Los top secret, ¿no? Entonces, ella le dice, no, pues fíjate que sí lo he intentado. Dice, pero no, dice, o sea, energéticamente o en el plano astral, dice, cuando tú llegas ahí al Vaticano, hay unas figuras imponentes que están custodiando. Dice, no puedes entrar. Dice, por más que lo intentes, no puedes entrar. Dice, eso está protegido en el plano astral. Y yo dije, ay, güey. Sí, entonces, claro. Sí. Dije, deben de esconder algo muy interesante. Pues sí, donde están interviniendo ya otro tipo de, digamos, de seres espirituales, o qué onda, ¿cómo se le podrá llamar? No sé, pero dice, son unas moles, unas cosas gigantes que están custodiando ahí. O sea, bueno, no hay manera de que puedas entrar. Independientemente del escepticismo que tenga algún oyente o alguna persona, pero yo creo que las energías sí existen. Nosotros somos energía. Sí, claro. Todos somos energía. Entonces, simplemente el día que morimos, dejamos este cuerpo. Y la energía, yo creo que no muere, la energía continúa. Imagínate, estoy seguro que hasta las personas que nos están escuchando más de una vez lo han sentido. O sea, tú vas caminando por la calle, alguien te queda viendo fijamente y tú puedes sentir su mirada. Claro, de repente volteas y dices, ay, güey. Y dices, ay, ese güey me está viendo. Y el entrelazamiento cuántico de
Sí, o sea, a final de cuentas, es una manera de que tú sentiste su energía. O si no, que estás pensando en una persona y te marca tu teléfono. Sí, claro, la mandaste a llamar mentalmente. A eso le llamaron así el entrelazamiento cuántico. Sí, ¿no? ahora imagínate. Entonces, eso da como una pauta de que dices, bueno, o sea, si esta persona me está poniendo atención, yo soy capaz de sentir su energía. Sí. Entonces yo considero que, por ejemplo, esta cuestión de los milagros tiene mucho que ver con eso. Imagínate, si tú puedes sentir la energía de una persona que te está viendo, imagínate donde hay personas que están congregadas, todas enfocando su energía al mismo propósito. Y entonces todo esto pues se intensifica. Entonces yo creo que sí, o sea, de que somos energía. Y como tú proyectas esa energía, yo creo que sí se pueden lograr. Yo creo pues, que bastantes cosas. eres transmisor y eres receptor también. Exacto. Claro. Entonces eso está bien interesante. La verdad es que esos temas están muy interesantes. Yo creo que sale para otra sesión. Pero por hoy creo que ha sido suficiente. Pues bueno, pues yo creo que hablar de cosas misteriosas es una plática interminable. Siempre que tocas un tema te abre la puerta hacia otro y hacia otro y hacia otro. Pero bueno, pues aquí la dejamos. Genial. Bueno, nada más que decir. Simplemente agradecer al buen José que ya nos dio un tiempo aquí después de este break de fin de año que agarramos. Esperemos que ya estemos grabando nuevos capítulos y nuevo contenido para subirlo a las redes sociales. Y por ahí tengo pendientes unos relatos de algunos seguidores, pero yo creo que lo dejamos para la otra. Y a ver si un día ya salimos en video, ¿no? Sí, fíjate que precisamente me ando animando ya a armar el estudio ya para que salgamos en video. Y pues necesitaría hacer ahí algunas modificaciones y todo para que se vea padre. Pero igual estaría padre que nos dejen saber si el formato ya en video pues les llama la atención. Sí, claro, sigan pasándosela bonito, sigan apoyando este canal, denle like y también compartan por ahí, inviten a escuchar a otras personas que conozcan y pues aquí vamos a estar. Que Dios los bendiga. Sí, que compartan relatos igual, vivencias. Si he recibido algunos, el siguiente capítulo sí los vamos te comparto ahí unos para que los vayamos leyendo. Perfecto. Y va a estar interesante. Bueno, sin nada más que decir, te agradezco, mi estimado José. No, a ti, gracias. Y bueno, a quienes nos escuchan, esto fue El Límite de lo Normal. Si te gustan los relatos de terror, no olvides seguirnos y compartir